Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Vamos a crear una aplicación. Le voy a poner acá, por ejemplo, recursos humanos, por ponerle ya algo un poco más elaborado, recursos humanos project, para que así recordar cuál era el proyecto. Ah, me falta un pequeño detalle. ¿Qué me faltó aquí? Ya, Django, admin, start, project, y ahí entonces sería recursos humanos project. Y le damos Enter. Si no nos da ninguna advertencia, ningún error, nada por el estilo, significa que esto está bien hecho. Una vez que tenemos el proyecto, escribimos cd y escribimos acá entonces recursos humanos project, ingresamos y a continuación ya crearíamos lo que sería la app, ¿cierto? Que sería entonces eh, Python manage.py start app y sería entonces acá, por ejemplo, gestión o empleados app le voy a poner. Empleados app. Vamos a hacer una API actualmente donde lo que vamos a gestionar van a ser, como les digo acá, lo que serían los empleados. Ah, me faltó la T acá en el nombre. Start, ahí sí. Start app. Y vamos a crear entonces donde los empleados van a tener esta API, donde me van a entregar el nombre, el apellido, el sueldo, etcétera, dentro de una API para que yo la pueda consumir, ya sea de una aplicación de computador, en este caso de una aplicación web, de una aplicación móvil o de algún servicio de tercero cuando yo lo necesite. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar acá, justamente con la creación de nuestro proyecto y de nuestra aplicación. Así que inicialmente van a crear su proyecto y ahora lo que nos correspondería sería entonces poner un code espacio punto para que se ejecute entonces con lo que sería con Visual. Yo lo voy a ejecutar el proyecto con PyCharm, así que me van a dar un minuto para abrirlo. Ya, voy a trabajar simplemente con Visual para aparte seguir todos con la misma línea y para utilizar una aplicación que vamos a llevar a cabo ahora que se llama Sander Client, que justamente acá yo la tengo instalada, está acá. Y esta aplicación es bastante similar a lo que sería Postman. Probablemente hay algunos que hayan escuchado hablar de Postman, que es una aplicación que nos va a permitir a nosotros hacer solicitudes a una página y vamos a poder probar entonces cada uno de los verbos que usa una página. Generalmente los verbos que uno utiliza son verbo get, verbo post, que eso ya lo hemos aprendido, ¿cierto? En estas primeras instancias de trabajar con una página web, lo que sería el método get y el método post. Pero el día de hoy también vamos a conocer otros tipos de métodos o de verbos que serían el put, el delete, que serían principalmente estos cuatro verbos los que nosotros vamos a trabajar acá para crear lo que sería nuestra API. Ya las demás opciones en realidad estos que están acá no los vamos a utilizar porque nos interesan los primeros cuatro para hacer todo el CRUD con lo que sería la API. ¿Ya? Esta aplicación lo que tiene es que yo acá le puedo pasar la ruta de mi página, de mi proyecto que estoy trabajando. Y, por ejemplo, si estoy utilizando el método GET, le doy en enviar. Acá yo puedo ver entonces cuál es la respuesta que yo obtengo a través de esta API fácilmente. Es lo mismo que en realidad hacen aplicaciones como Postman, que perfectamente podríamos instalar esta aplicación, que también es gratuita, pero aprovechando que tenemos Visual, y generalmente esto simplemente se instala con un plugin, es más práctico en realidad. Pero esta aplicación lo que hace justamente es para poder consumir lo que son las API y poder probarlas de una forma bastante sencilla. ¿Ven? Si se fijan, hace exactamente lo mismo. Yo aquí puedo ir pasando variables, puedo ir pasando datos, comentarios, etcétera, a la API. Y posteriormente puedo probar si se insertan los datos, se actualizan, se eliminan, etcétera. Si a alguien le interesa trabajar con Postman, porque va a ser exactamente lo mismo, lo puede hacer, no hay ningún problema. Si alguien no quiere trabajar con Postman y quiere trabajar con esta aplicación, también lo puede hacer. Para instalar esta versión acá, este plugin, nos vamos a extensiones, escribimos Sander, client, y acá estaría entonces este cliente liviano, como dice acá, para poder entonces consumir lo que sería una app. Así que instalen por favor esa opción. Ya, perfecto. Una vez que tengamos entonces instalado acá este cliente, que lo vamos a usar más adelante igual de todas maneras, todavía
no lo vamos a usar al tiro. Lo primero que vamos a hacer acá es entender cómo trabajar justamente con la creación de una API. Nosotros ahora, alguien les podría decir, mira, para crear una API es súper fácil, lo único que tienes que hacer es tener un cliente, tener un servidor, comunicarte por HTTP, igual como lo hemos hecho hasta el momento, y agregar algún verbo que permita, por ejemplo, obtener datos de un empleado, que es lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, obtener el nombre y el apellido de un empleado, ya sea mediante el método get, ya sea insertar un empleado mediante el get método post, actualizar mediante el método put, eliminar mediante el método perdón, mediante el método delete, o también realizar actualizaciones parciales con el método patch. Entonces, para nosotros enviar un archivo a una API pudiese ser en cualquier tipo de datos. Generalmente el archivo que ustedes más encuentran suele ser con esta estructura. eh, por ejemplo, cuando ustedes buscan alguna API, la mayoría, por ejemplo aquí la API de Ricky Morty, cuando ustedes la buscan y van a la documentación de esta API, generalmente lo que se encuentran es lo siguiente. Les dice que los datos vienen de esta manera. ¿Esto cómo se llama? ¿Esta estructura? Por ejemplo, si yo voy acá, abro, veo esta API, si le doy formato, se empieza a ver así. Esto se llama un archivo de tipo JSON, ¿cierto? O JSON, como lo llaman algunos, etcétera. En realidad, este tipo de formato simplemente es un formato que se ha estandarizado, pero no es el único que se utiliza para crear una API. Yo puedo mandar texto plano a través de una API sin ningún problema, pero debo saber obviamente manipularlo. La gracia de utilizar JSON o JSON, como lo quieran llamar, es que efectivamente es más práctico de manipular porque trae el nombre de una variable y después trae el resultado. Entonces yo lo puedo ir recorriendo de una forma un poquito más sencilla. Pero también puedo trabajar con XML, que también tiene una estructura muy similar mediante el uso de etiquetas. Entonces, si encuentran alguna API que está hecho en TXT puro, o si está hecho con XML y no está con JSON, no significa que esté mala, sino que simplemente fue diseñada con otra estructura para trabajar. Pero igual se puede de todas maneras. Entonces, para comenzar nosotros vamos a crear una primera versión de cómo podríamos hacer una API, pero una versión muy sencilla. Entonces, para esto lo que haríamos, nos iríamos acá a nuestro app, nos iríamos a View y vamos a crear una primera vista. Por ejemplo, def empleado vista. Empleado view le vamos a poner acá. Y una muy mala opción de hacer una API sería acá, entonces, por ejemplo, como lo hemos hecho hasta ahora, def empleado view, le pasamos el request y aquí tendríamos empleado, que va a ser igual entonces a, y le pasamos todos los datos. Sería que, entre comillas, el ID, dos puntos, es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. El nombre, todo con minúscula en general se pone acá. Sería, por ejemplo, Juan Pérez. El email sería entonces, por ejemplo, juan@perez.cl. Y, por ejemplo, el salario sería entonces igual a 1000. Ahí tendría entonces lo que sería un dato listo ya para ser enviado. Obviamente esta no es la mejor opción. Y lo que haríamos, por ejemplo, acá sería importar acá JSON Django, Django.http y vamos a importar lo que sería entonces JSON response. ¿Y qué es lo que haría con esto? Respondería entonces con un JSON, entonces acá tendría un return de un JSON respondiendo a este empleado. Sería entonces mi primera opción, mi primer acercamiento a la creación de una API, pero insisto, esta es una muy mala práctica. Esto no lo deberían hacer, pero obviamente vamos a ir partiendo desde lo más básico y vamos a ir subiendo el nivel. Una vez que tengamos eso listo, deberíamos tener ¿qué cosa? Tener configurada la URL para que esto funcione. Entonces vamos a configurar esa URL. La voy a hacer aquí a la mitad para que puedan seguir viendo puedan seguir viendo acá lo que escribí.
Y aquí voy a escribir entonces la URL. Acá sería entonces from, el nombre de mi aplicación, que sería empleadosapp.views. Y vamos a importar entonces lo que sería acá la función empleado, empleado view. Y acá tendríamos el path, que sería entonces path, entre paréntesis, empleado view. Aquí voy a poner empleado API, para, para tener ahí como, entre comillas, mi API, o empleado nomás, ya, empleado. Porque todavía esto en realidad no se pudiese llamar una API como tal. Me estoy saltando varios pasos en realidad, porque la parte de la configuración y todo lo voy a hacer un poco más adelante. Por ahora estoy solamente trabajando de manera directa con esto. Y lo que voy a hacer ahora sería ejecutar el proyecto. Vamos a probar ahora cómo funciona nuestra API, entre comillas nuestra API. Así que sería Python manage.py room server, lo voy a ejecutar acá. Ahí estaría, le doy enter. Y me está dando un error acá, que tengo un problema en la línea 7 del archivo views, que me está reclamando aquí que... ¿Cuál igual? Ah, acá arriba, perfecto. Ahí sí. Me había equivocado, le había puesto un igual. Muchas gracias. Ahora sí cargó sin problema, ahí está funcionando. Ahora, si voy entonces a la ruta por defecto y pongo entonces acá slash empleado, puedo ver que ahí efectivamente estoy obteniendo entonces lo que sería una respuesta con los datos, en este caso, de mi supuesta app. Este sería ya el primer vistazo de cómo crear algo, pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuántos datos pudiese mandar de esta manera? Uno, dos, 20, puedo mandar todos los que quieras, pero siempre van a tener que ser datos fijos acá en la data. ¿Es correcto eso? No mucho, ¿cierto? Ahora, si pruebo esto, acá si pruebo esto entonces acá dentro de lo que sería el Thunder Client, pongo acá la ruta correspondiente y le pongo el método get, le doy en enviar. Acá efectivamente me aparece acá un error, o perdón, no un error, sino un mensaje de servidor 200. El servidor, en este caso el mensaje 200 significa que está todo ok, que se recibieron los datos. Me dice acá el tamaño de lo que se está recibiendo y el tiempo de la respuesta, que fue de 2 milisegundos. Y acá me llegarían todos los datos en el formato JSON correspondiente. Esto yo lo puedo tomar, lo puedo operar sin ningún problema, pero obviamente, insisto, no es la mejor alternativa. ¿Ya? ¿Queda claro hasta acá eso? Perfecto. Terminen de copiar si les faltó algo y vamos a continuar después con una nueva o una segunda versión de, entre comillas, de esta API. Ya. A continuación ahora, vamos a configurar nuestro archivo setting, que no lo hemos hecho, así que vamos a ir a configurar ese archivo. Y vamos a agregar entonces, primero que todo, nuestra aplicación acá. No vamos a usar archivos template en esta parte, así que no lo requerimos. Pero aquí vamos a agregar entonces lo que sería, ¿cómo se llama la aplicación? Empleados app, perfecto. Ahí estaría entonces la aplicación agregada, empleados app. Vamos a bajar y vamos a configurar a continuación lo que sería nuestra base de datos, porque la vamos a usar ahora. Entonces acá recuerden que esto siempre se tiene que cambiar a MySQL, porque si no, no estamos usando la base de datos que corresponde. La SQLite en realidad es una versión de base de datos, entre comillas, con más que nada como para prueba, más que para una base de datos profesional. Así que aquí vamos a agregar el nombre de la aplicación, que sería Recursos Humanos. Ahora el RRHH de Recursos Humanos, ese va a ser el nombre de la base de datos. Recordemos que acá también tenemos que agregar el user, que en nuestro caso sería usuario root. Y también tenemos que agregar la password, que en nuestro caso sería la password vacía. Si alguien tiene que corregir acá y agregar lo que sería
¿cómo se llama? Su host, lo que sería entonces su puerto, lo tiene que configurar también. Además, también vamos a configurar, aparte de la base de datos, nos faltaría aquí agregar algo. ¿Qué me falta agregar acá arriba para que esto funcione? Importar qué cosa. Import PyMySQL y abajo le escribimos entonces pymysql.install as MySQL db. Aparte de esto, lo que vamos a hacer también es dirigirnos un poquito más abajo y configurar también lo que sería el lenguaje, que sería entonces es-cl, español Chile, y la zona horaria, que sería entonces América slash Santiago. Por ahora no vamos a usar el uso de archivos template ni el uso de archivos static. Solamente nos interesa crear una API, así que esos archivos en realidad por ahora están, entre comillas, de más. Ya. Ahora entonces, una vez que ya tenemos configurado nuestro archivo setting, nos vamos a dirigir a lo que sería nuestro modelo. Y vamos a crear un modelo llamado, en nuestro caso estamos trabajando con un empleado. Y entonces acá al empleado, ¿qué le pasamos? ¿Qué argumento le pasábamos? Model.model. Y aquí vamos a definir, por ejemplo, que el ID va a ser igual a models.integer. Y aquí, por ejemplo, en este caso, como yo le estoy pasando manualmente un archivo, un valor que se llama ID, si ustedes quieren cambiar el valor del ID por defecto, acá lo que podrían poner que esto va a ser primary key, el primary-key va a ser igual true. Con eso le están diciendo que este valor pasa a ser ahora la primary key y ya no se les crearía, por ejemplo, el ID por defecto. Eso ya lo definen ustedes si lo quieren agregar o no, pero ahí se los dejo por si alguien lo necesita en algún momento. Vamos a agregar el nombre, que va a ser entonces un char file. Vamos a agregar también el apellido, el email teníamos, ¿cierto? Que entonces sería un email file. Y también lo que sería el sueldo, que sería entonces un eh, model.integer. Vamos a dejarlo simplemente ahí. Ahora, por comodidad, voy a establecer lo que sería el método str, donde voy a retornar acá una estructura, por ejemplo, el nombre y el apellido de la persona, para que así no me aparezca la palabra object cuando traiga este objeto con el método str. Esto ya es es un override, entre comillas, o una sobreescritura del método para utilizarlo como a mí me acomoda en realidad, lo que sería el método str. Entonces esto me permitiría no ver el object que siempre veíamos, sino que ver acá el nombre y el apellido del empleado que estamos agregando, o que queremos en este caso después ver los datos. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora que tenemos hecho nuestro modelo? ¿Qué se hacía posteriormente? Esto ya lo hicieron hace poquito, así que, ¿ahora qué debería hacer después que el modelo está hecho? Debería A, migrarlo, perfecto. Entonces hacemos acá Python manage.py make migration. Me pasé acá, le puse en el setting, le agregué primero que todo, y le agregué dos, ahí está, le agregué dos comas, ahí sí. Vamos nuevamente a hacer lo mismo, make migration, y me dice que, sí, sí, la vamos a hacer al tiro. Me dice que el ID le puse model, ahí está otro error, y ahora me dice que el módulo, también le puse model, ¿por qué le puse model a varias cosas?
Donde se autocompletó me traspapelé. Y ahora sí, perfecto. Ahora está bien hecho lo que sería nuestra migración de empleado. Así que ahora que ya tengo la migración del empleado hecho, me voy a preocupar ahora de crear la base de datos. Así que vamos a ir a Cham, que es la aplicación que yo estoy utilizando. Vamos entonces a MySQL. Vamos a esperar que cargue, está un poco lento parece. Está recién iniciando, ahí sí. Y vamos a crear una base de datos que se va a llamar entonces RRHH, fue el nombre que yo le puse al menos, y vamos a crear la base de datos. Una vez que tengo la base de datos creada, ¿qué debo hacer ahora? Migrar. Entonces, ya tengo hecho, ya hice la migración, ahora tengo que ejecutar la migración, que son conceptos distintos. Para ejecutar la migración se escribe Python manage.py y aquí escribimos la palabra migrar y le damos enter. Ahora se va a empezar a ejecutar la migración. Si vamos a nuestra base de datos, nos vamos a dar cuenta que acá tenemos cada una de las tablas creadas y principalmente tenemos la tabla empleado, que es la tabla que a nosotros nos interesa. Vamos a insertar manualmente a continuación un par de valores. Uno, dos, tres datos los vamos a insertar para poder después entonces crear nuestra nueva vista, donde ahora crearemos nuestra API, pero utilizando los datos desde lo que sería la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí ID número 1, nombre Juanito, apellido Pérez, email juan@perez.cl y el sueldo va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y confirmamos. Ahí estaría entonces insertado. Si vamos a ver el empleado, ahí estaría nuestro primer empleado. Voy a insertar unos 2, 3 datitos y luego ya voy a continuar. Así que por favor inserten un par de datos ustedes también. Vamos a ingresar a Pepe por acá, Pepe Muñoz, pepe@pepe.cl, sueldo 5.000, continuar, insertamos un tercer dato que ya sería Mario, le vamos a poner acá. Vamos a insertar a Mario Hugo. El email entonces sería mario@hugo.cl y el sueldo de 1.000. Listo. A continuación ya tengo acá tres datos. Los pueden observar acá. Entonces tengo Juanito, Pepe y Mario. Serían los datos que yo acabo de insertar en mi base de datos. Así que les doy unos minutos para que inserten ustedes y podamos continuar. Una vez que ya hemos insertado datos en la base de datos, vamos a crear entonces ahora nuestra vista. Así que vamos a ir nuevamente al archivo views. Esto ya lo cerramos. Y nos vamos nuevamente al archivo views. Ahora vamos a tener def empleado 2, le voy a poner view. Entonces vamos a tener el método 2 acá. Y esto recibiría entonces request. Y la consulta acá es, ¿cómo podía obtener todos los datos desde la base de datos? ¿Qué tenía que hacer acá? Esto ya lo han hecho. Importar el modelo. ¿Cómo se importa el modelo, por favor? ¿Qué escribo acá arriba? No sé, ¿está bien? ¿Qué se hacía? From, ya, empleados, app, punto models, perfecto. Perdón, models. Importamos entonces el empleado. Acá escribiríamos entonces, una vez que hemos importado nuestro empleado, voy a minimizar esto para que así no tener que perder la vista de esto que está acá arriba. Vamos a tener que nuestros empleados van a ser igual a empleado.object.objects con S. ¿Es object? No, era object con S, ¿cierto? Punto all. Con esto entonces obtenemos. Entonces con eso se obtienen todos los empleados de la base de datos. Ahora que tenemos los empleados de la base de datos, lo que vamos a hacer entonces va a ser que vamos a decir lo siguiente, que data va a ser igual a llaves y dentro de acá vamos a agregar entonces lo que sería empleados. Aquí me faltaban las comillas simples.
dos puntos. Vamos a crear entonces una lista eh, de empleados.value y la lista se va a convertir entonces ahora en un diccionario. Pero esto solamente me va a retornar los empleados como yo lo estoy enviando. ¿Ya? Voy a pedirle, por ejemplo, que esta lista de empleados pase los datos de, entre comillas, el nombre y también, por ejemplo, apellido. Van a ser los únicos datos que voy a pasar a la vista para poder trabajar con ella. Entonces, cuando vea mi API, yo le puedo pasar todos los datos, obviamente, pero ahora estoy especificando algunos pocos. También puedo hacer eso para poder entonces tener todos los datos. Ahí, por ejemplo, después ya le pongo que se responde con un JSON response de la data y la respuesta se va a mandar en formato JSON sin ningún problema. Así que ahora lo que haría sería crear. ¿Qué me falta crear? La URL, perfecto. Así que vamos acá arriba, vamos al archivo URLs y agregamos acá entonces, en vez de importar views, vamos a poner acá que se importe asterisco y aquí copio y pego y ahora tendría entonces, le voy a poner ver2 o B2, mejor B2 y sería entonces empleado 2 view. Y ahí tengo ya lo que sería la segunda versión de mi API, entre comillas, que estamos creando. Y ahora para poder consumir esta API, tengo que ejecutar el proyecto con Python manage.py, run server. Vamos acá a la aplicación y ponemos entonces ahora slash empleado B2, le damos enter y ahora entonces tengo la lista de empleados, pero solamente con el nombre y apellido. Entonces acá tengo Juanito Pérez, Pepe Muñoz y Mario Hugo, que son los datos que efectivamente estoy enviando. Ahora, ustedes dirán, pero profe, si no le agrego ningún campo acá a Values, no me vayan a llegar ningún dato. Probemos, si no le agregamos ningún campo a Values, lo que vamos a tener ahora es que, al contrario, llegan todos los datos si no le pongo ningún campo predeterminado. ¿Ya? Así que eso ahí tienen para ir probando, por si en algún momento lo necesitan. Ahí tendríamos una segunda versión. Pero esta versión tampoco es una forma óptima de crear una app. Recién ahora vamos a ver ahora cómo crear entonces una API de forma correcta. Así que voy a dejar esta primera parte hasta acá para luego retomar en una segunda parte.